Muy buenos días, chicos. Empezamos nuestro full práctica del tema desarrollado ayer, que es la segunda parte de 4 operaciones, sustracción. ¿Sí? Entonces, el material lo tienen en su plataforma, muchachos. Empezamos con la clase. Muy buenos días a todos, muchachos. Buenos días, Alex. Buenos días, Angie. Buenos días, Amara. Buenos días, Lisette. Buenos días, Brittany. Buenos días, Brittany, Rosaira. Brittany, Darlene. Buenos días, Camila. Buenos días, Cristel. Buenos días, Darío. Buenos días, Diana. Buenos días, Dulce María. Buenos días, Erika. Buenos días, Esaú. Buenos días, Farid, Fiorella, Gabriel, Gabriela, Gonzalo, Iliana, Yamir Eduardo, John Kevin, Juan Jack, Karen, Carla, Carla Torres, Carla Xiomara, Lady Laura, Lisbeth Lidia, Luis Giovanni, Marbrit, Marco, María del Rosario, Mariana, Mariceli, Marlit, Marlit Yajaira, Marta, Mauro, Melanie, Melanie Alejandra, Melanie Yasuri, Natalie, Nicole, Orlando, Paola, Piero, Roberto, Sebastián, Stalin, Stephanie, Steven, Tatiana, Tracy, Valeria, Viviana. Buenos días a todos, muchachos. Entonces, el primer ejercicio, a ver, aquí ampliamos un poquito para que se vea mejor. Ya, dice, la suma de los términos de una sustracción es 5 veces la diferencia. Además, el triple del sustraendo excede en 18 unidades al cuádruplo de la diferencia. Calcule el sustraendo. Bueno, aquí nos piden hallar el sustraendo, ¿ya, chicos? Queremos hallar el sustraendo. Entonces, como primer dato, el primer dato nos indican que la suma de los términos de una sustracción, el minuendo más sustraendo más la diferencia, va a dar como resultado 5 veces la diferencia. 5 veces la diferencia. Muy bien. También nos dice que el triple del sustraendo excede en 18 unidades al cuádruplo de la diferencia. Nos piden hallar entonces el sustraendo. Entonces podríamos operar así, chicos. Ya, sabemos en la ecuación general de la sustracción, el minuendo menos su sustraendo es igual a la diferencia, ¿no? Eso es conocido por todos, ¿verdad, chicos? Y si despejamos de esta manera, el minuendo queda al lado izquierdo y el sustraendo que está restando pasa a la derecha con signo cambiado, pasa a sumar. ¿Sí?
Ya está, entonces lo que vamos a hacer aquí es reemplazar justamente el minuendo, ¿ya chicos? Este minuendo vamos a reemplazarlo por la suma de el sustraendo más la diferencia. De esa manera nos va a quedar una relación entre el sustraendo y la diferencia. Perfecto. A ver, mira. Acá tendríamos dos veces el sustraendo. Sustraendo más sustraendo sería dos veces el sustraendo. Y acá la diferencia más la diferencia sería el doble de la diferencia. Perfecto. Pero este dos veces d va a pasar para el otro lado con signo cambiado. Es ese. El 2d pasa para el otro lado con signo cambiado. De modo que nos está quedando que el doble de sustraendo vendría a ser igual al triple de la diferencia. Ya, pero lo vamos a colocar de esta manera ya, chicos, como una relación, como una razón geométrica. Es decir, la diferencia pasa a dividir la diferencia pasa a dividir y el 2 pasa a dividir también. Con lo cual tendríamos que el sustraendo sería como 3 y la diferencia sería como 2. De acá, Carolina. El minuendo menos el sustraendo es igual a la diferencia, ¿no? Esto es la ecuación de la sustracción. Y de ahí lo que hemos hecho es pasar para el otro lado, ¿no? Entonces el minuendo vendría a ser igual a la diferencia más el sustraendo, ¿correcto? Y eso es lo que hemos reemplazado aquí. En vez de m, esto lo cambias por sustraendo más la diferencia, ¿no? Es lo que está acá. Minuendo es igual a sustraendo más la diferencia, entonces hemos cambiado nada más. El minuendo por la suma de sustraendo y la diferencia. ¿Está bien? Cambiamos el minuendo por la suma de sustrayendo y diferencia, ¿no? Bueno, el orden no interesa, ¿no? Porque lo hemos colocado de esta manera, ¿no? Entonces estamos cambiando el minuendo por la suma de la diferencia y el sustrayendo en el dato, ¿no? Entonces, bueno, seguimos operando y obtenemos un Carlino. Importante que se comunique ya, chicos. Gracias. Ya, entonces, la relación que nos está quedando es esta. Sustrayendo como 3, diferencias como 2. ¿Qué hacemos luego? No hay nada que simplificar aquí. No hay nada que simplificar. Una vez que hemos verificado eso, arriba y abajo le das un K, ¿no? Le das un K. K es un número entero. En este caso, entero positivo, ¿no? Muy bien. Y nos quedaría así entonces, que el sustraendo es igual a 3 veces K y la diferencia sería 2 veces K. Entonces, teniendo el valor de K, ya podemos hallar la respuesta en el ejercicio. Lo que nos están pidiendo es el sustraendo, ¿ya, chicos? Ya, entonces, para eso tenemos otro dato. Y acá importante en este segundo dato, importante también plantearlo de manera correcta. ¿Ya, chicos? Dice el triple de sustraendo. El triple de sustraendo. 3 veces el sustraendo. Excede, dice. Excede. El exceso lo hallas mediante la diferencia, ¿ya? Es decir, restas. Excede saltamos el dato de 18 unidades, excede al cuádruplo de la diferencia. Excede al cuádruplo de la diferencia en 18 unidades, ¿no? En 18 unidades, ¿ya? Dice por acá. En 18 unidades. Entonces, esto lo igualas a 18. El triple sustrayendo excede al cuádruplo de la diferencia en 18 unidades, ¿ya? Es decir, 3 veces ese, 3 veces el sustrayendo menos 4 veces la diferencia sería igual a 18, ¿ya? Así que había planteado ese dato y ahí lo que corresponde es reemplazar nada más. Vamos a cambiar el sustrayendo por 3K, ¿ya? Entonces, cambiamos el sustrayendo por 3K. Eso está multiplicando por 3.
La diferencia lo cambiamos por 2K. Y ahí es que continuamos operando, ¿ya? Acá primero el producto te estaría quedando 9K. Aquí operando te quedaría 8K. Así que la diferencia justamente va a dar como resultado K, ¿no? El K entonces vale 18. Con eso ya podemos hallar lo que nos piden. ¿Qué es lo que nos están solicitando en el ejercicio? Nos solicitan el valor de S, ¿no? De sustrayendo, que es el triple de K, ¿no? Entonces el K lo cambias por 18 y el sustrayendo entonces tomaría el valor de 54. ¿Ya? Esta ya sería la solución final, muchachos. Esto es lo que nos piden finalmente en el ejercicio y en las alternativas viví la respuesta. Es ese, ¿no? Viví. Muy bien, Juan Jack. Venga, niña. Y bueno, ahí les dejamos unos segundos para que puedan hacer capturas en caso desea. Recuerda que también se está grabando la clase. Ahora se graba lo full práctica. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, se tiene que ABC numeral menos CBA numeral da como resultado el numeral XYZ. Además, XYZ más ZYX da como resultado el numeral MNPQ. Te piden la suma de M más N más P más Q. Entonces, en la clase de ayer, bueno, más allá de la ecuación, recuerden, de la ecuación de la sustracción, teníamos esta otra que es equivalente, ¿no? Que la suma de los términos de una sustracción da como resultado el doble de la diferencia, ¿no? ¿Sí? De esta obtenemos esta que es equivalente, ¿no? ¿Ok? Bueno, también vimos algo importante, una propiedad, que cuando te daban de dato un número de 3 cifras restado con el número que se obtiene al invertir el orden de sus cifras, esto da como resultado un numeral cuya cifra central, recuerda que la propiedad se divide en tres partes, ¿no? La primera parte nos indica que la cifra del centro vale 9, ¿no? La segunda parte nos indica que las cifras extremas de la diferencia x más z suman 9. Y la tercera parte nos indica que al restar la primera cifra del minuendo con la primera cifra del sustraendo, restamos a menos c, eso va a dar como resultado la primera cifra de diferencia aumentada de 1. Esas son las tres partes de la propiedad, chicos. Luego también vimos el complemento aritmético, ¿ya? Complemento aritmético. Otra parte importante de lo que vimos ayer en la clase de teoría, ¿ya, chicos? Entonces lo que vamos a aplicar aquí es la propiedad. Justamente en el primer dato están dadas las condiciones para que podamos aplicar aquí la propiedad. Muy bien, chicos, algunos ya tienen respuesta en el ejercicio número 2. Ya, de este dato, ya muchachos, el primer dato lo voy a colocar así, un numeral debajo de otro. A, B, C, numeral menos C, B, A, numeral. Entonces se cumplen las condiciones, ¿no? Tienes un número de 3 cifras y le restas el número que se obtiene al invertir el orden de sus cifras, ¿ya? Aquí podemos aplicar la propiedad. La propiedad tiene tres partes. La primera de ellas nos indica que esta cifra que está acá al centro toma el valor de, esta cifra que está acá al centro toma el valor de 9. 9.
La segunda parte de la propiedad nos dice que las cifras extremas de la diferencia, el x y el z, están aquí representando la primera y la tercera cifra, estas dos suman 9. Entonces el x más el z suma 9. Y para este ejercicio, chicos, no es necesario trabajar con la tercera parte. ¿Ya? No es necesario porque al final nos están pidiendo, a ver, nos piden n más p más q. Y tenemos de dato que esos dos resultados los vamos a dejar ahí, muchachos. Estos dos resultados de acá los vamos a dejar ahí. Y vamos al siguiente dato, ¿ya? Momentáneamente dejamos esto aquí. Ya, a ver, en el siguiente dato nos dice que x, y, z numeral más z, y, x numeral va a dar como resultado el numeral MNPQ. MNPQ. Ya, y si bien no tenemos los valores exactos de x y z, si tenemos el valor de y, al tener la suma ya es suficiente para poder hallar el resultado de lo que tenemos acá. Verifiquemos. Fíjate, si tú observas la primera columna, perdón, la última columna, vamos a la tercera columna, de izquierda a derecha, la última, sería esto de acá, ¿no? Aquí tienes z y x. Entonces, si sumas z y x, ese resultado ya lo tienes. Ese resultado vendría a ser 9. Así que ya tienes ese resultado, ¿no? Bueno, continuando, no llevas nada. Y aquí en la columna del centro tienes y más y. Bueno, y vale 9, sería entonces 9 más 9. Entonces acá sería 9 más 9, ¿no? El y vale 9. Acá te quedaría 9 más 9, 18, ¿no? Colocarías 18 y estarías llevando 1, ¿no? El y ya conocemos que vale 9. Ya está. Y en la primera columna, de izquierda a derecha, aquí tenemos x más z. Pero toma en cuenta que estás llevando 1 acá. Entonces x más z vendría a ser 9. Más 1 sale 10. Entonces ya tendríamos el resultado. Para esa suma el resultado vendría a ser y bueno, aquí obviamente igual es de acuerdo al orden, ¿no? La primera cifra, el m vale 1, el n vale 0, el p vale 8, y el q vale 9. Entonces m1, n0, bueno, esto es por simple formalidad, ¿ya? Lo que nos piden es la suma, muchachos. Entonces la respuesta vendría a ser 18, ¿no? Está muy bien, chicos, muy bien. Diego Milagros, Yamir, Andrea,
Andrea Amanda, Diana Paola, Marco, Carliña por acá también ha dado su respuesta, Marta, Inoc, Steven, Esaú. Bueno, Steven y Esaú ya habían dado su solución hace ratazo. Ya. Bien, chicos, esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Excelente. Vamos a... Ahí hemos dejado unos segundos para que puedan hacer capturas si en caso lo desea. Y pasamos a la siguiente, ¿ya? En la número 3 dice, de una sustracción de números naturales se sabe que la suma de sus términos es 1368 y la diferencia excede al sustraendo en 28 unidades, ¿ya? Calcule la suma de cifras del sustraendo. A ver, tenemos de dato primero que la suma de los términos de una sustracción va a dar como resultado 1368, ¿ya? Minuendo más sustraendo más la diferencia va a dar como resultado 1368. Perfecto. También tenemos que la diferencia excede el sustraendo en 28 unidades. Bueno, vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio número 1, ¿ya, chicos? Conocemos que el minuendo menos el sustraendo vendría a ser igual a la diferencia. ¿Ya? Esto es conocido por todos. La ecuación para la sustracción. Y si despejamos de esta manera, minuendo, queda acá la diferencia, queda a la derecha, y el sustraendo pasa a la derecha con signo cambiado. Ya está, entonces esto lo vamos a reemplazar acá ya, chicos. El minuendo lo reemplazamos, este minuendo lo reemplazamos por diferencia más el sustraendo. Ya, solamente el minuendo. Y a eso le tenemos que agregar el sustraendo y le tenemos que agregar la diferencia. Ya. Toda esa suma da como resultado 1368, ¿ya? Entonces, la diferencia más la diferencia daría 2 veces la diferencia. ¿Ya? El sustraendo más el sustraendo daría como resultado el doble del sustraendo. Y esto va a dar como resultado 1368, ¿ya? Entonces, ese 2 está multiplicando a la diferencia y al sustraendo, se puede factorizar y pasa a dividir, ¿ya? Esto de acá se factoriza y pasa a dividir. En otras palabras, el 2 se cancela. ¿Ya? Este 2 se cancela. Y nos estaría quedando de esta manera, ¿ya, chicos? La diferencia más el sustraendo es igual a la mitad de 1368. Vendría a ser igual a 684. 684. Entonces acá ya tenemos una ecuación con la diferencia y el sustraendo, ¿ya, chicos? Vamos a llamarle ecuación 1. Vamos a dejarlo ahí por un ratito nada más pendiente y vamos a tomar el siguiente dato. En el siguiente dato nos dicen que la diferencia excede al sustraendo, dice, la diferencia excede al sustraendo en 28 unidades. ¿Ya? El exceso lo hallas mediante la resta, ¿ya, chicos? Entonces planteas así, diferencia menos sustraendo es igual a 28. ¿Ya está? Y esta ecuación lo vamos a trasladar por acá. La diferencia más el sustraendo diferencia más sustraendo es igual a 648 y ahí te das cuenta que
teniendo dos ecuaciones y dos incógnitas, podemos hallar el valor de esas incógnitas, ¿ya? Ahora, si deseas sumas y hallas el valor, al sumar vas a hallar el valor de la diferencia, ¿ya? O si no, recuerda que nosotros nos piden el sustrayendo. Y lo que podrías hacer es restar, ¿ya? A ver, vamos a colocarlo de esta manera, ¿ya, chicos? Vamos a restar, ¿ya? A ver, el dato lo vamos a colocar acá abajito, ¿ya? Ya, vamos a restar porque lo que nos piden es el sustrayendo, ¿ya, chicos? Si te pidieran la diferencia, sumarías. Entonces, atentos, si estamos restando, ojo, D menos D se cancela. Quedaría cero, ya, se va el D. ¿Está bien? Esto se va. Esto se va. Se cancela. Y el sustrayendo, restado con menos el sustrayendo, ¿cuánto estaría quedando? Menos por menos sería más. Menos por menos sería más. Entonces te estaría quedando S más S sería dos veces el sustrayendo. Entonces aquí restando te quedaría dos veces el sustrayendo. Ya, estamos restando, no se olviden. Entonces 684, acá restamos con 28. Estaría dando como resultado, acá sería 6 y acá sería 5, ¿no? 656, ¿no? 656. ¿Ya? Y el 2 pasa dividido, ¿ya? Entonces el sustrayendo vale 328. Ya, lo que nos pide finalmente es la suma de cifras, ¿no? Entonces, piden en este ejercicio sumar las cifras del sustrayendo, ¿no? La respuesta entonces vendría a ser 13. Muy bien, muchachos, enanito, acá la solución final. Muy bien, Laura, Alexander también, Yamil Eduardo. Bien, muchachos. Bien ahí, chicos, chicas. Ahora, si tú deseas, también sumas, ¿ah? Ojo, que si quieres sumar, no hay ningún problema. Sumas y lo que vas a hallar es el de un detalle nada más. En caso alguien sumó, no hay ningún problema. Porque luego, para hallar el sustrayendo, reemplazas el resultado en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿ya? Tú vas a sumar y vas a sumar. Acá te quedaría D más D sería dos veces D, ¿no? 2D. Entonces acá te estaría quedando 2D. Y el S se cancela con el menos S. Aquí estamos sumando. Quedaría 0. ¿Ya? Y 684 más 28 quedaría como resultado 712. Entonces la diferencia, el doble de diferencia sería 600. 712. Ya, entonces, esto pasa a dividir y te estaría quedando 356. Esa sería la diferencia, ¿no? Y reemplazas. En cualquiera de las dos ecuaciones, diferencia más sustrayendo, estoy tomando esta. Puedes reemplazar en la otra también, no hay ningún problema. Y esta diferencia lo cambias por 356. Más el sustrayendo va a dar como resultado 684. Entonces pasas a restar. Ya, 684 menos 356. Ya, 684 menos 356. Bueno, acá sería 8. Acá te estaría quedando 2, 328. El sustrayendo vale 328. Chicos, así que igual iba a salir la respuesta si en caso hubieras querido sumar, ¿ya?
Lo que pasa es que hubiera resuelto el ejercicio en dos pasos, ¿no? Primero hallabas la diferencia y luego reemplazabas en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, si restamos, obtenemos ya el sustrayendo de manera directa, ¿ya? A ver, pasando a la siguiente, muchachos. En la número 4 dice, si ABC numeral menos CBA numeral da como resultado el numeral 1 de G. Además sabemos que A más C es igual a 12, te piden A más 2C. ¿Ya? A más 2C nos están pidiendo, ¿ya? A más 2C. Esto es lo que nos piden hallar, ¿ya, chicos? Bueno, entonces dense cuenta que basta con hallar el valor de C. Ya tendríamos respuesta en el ejercicio, porque A más C, estamos colocando así, A más 2C vendría a ser A más C más C, y esto ya lo tenemos de dato. A más C es 12. Entonces faltaría hallar el valor de C y ya tendríamos la solución en el ejercicio. Y a ver, tenemos de dato lo siguiente. El numeral ABC, el numeral ABC restado con el numeral CBA. Esa diferencia va a dar como resultado el numeral 1 de G. Bien, entonces se cumplen las condiciones para poder aplicar la propiedad, la única propiedad que vimos en la clase de ayer, chicos. Bien, la propiedad se divide en tres partes. La propiedad se divide en tres partes. La primera nos indica que la cifra del centro de la diferencia, en este caso vendría a ser el D, toma el valor de 9. ¿Ya? De la primera parte de la propiedad, hallamos el valor de D. En la segunda parte de la propiedad nos dice que 1, la cifra de la izquierda, más el G, la cifra de la derecha, suma 9. ¿Ya? Y de ahí podrías hallar el valor de G. Bueno, para este ejercicio no es importante. Ya tenemos el valor de D y acá podemos hallar el valor de G. En realidad para este ejercicio no es importante ni la primera ni la segunda parte, ¿ya, chicos? Para este ejercicio es importante la tercera parte de la propiedad. ¿Ya? La tercera parte de la propiedad nos indica que si restamos la primera cifra del minuendo, que es este A que está acá, con la primera cifra del sustraendo, la primera cifra del sustraendo, eso va a dar como resultado la primera cifra de la diferencia la primera cifra de la diferencia, pero aumentada en 1, recuerda, así es la propiedad. ¿Ah? La primera cifra de la diferencia, pero aumentada en 1. ¿Ya? Ya, entonces la primera cifra de la diferencia, que es este 1 que está acá, pero aumentado en 1. ¿Eh? Ya, con lo cual entonces, si operamos un poquito, a ver, A menos C vendría a ser igual a 2. A menos C sería igual a 2, ¿ya? Y como tenemos de dato que A más C es igual a 12, a ver, tenemos de dato que A más C es igual a 12, A más C es igual a 12, y aquí nos ha salido que el A menos C es 2,
Copiamos este resultado aquí. Y nos queda algo similar a lo que quedó en el ejercicio anterior. Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya, muchachos? Aquí puedes sumar o restar. Si quieres el A, sumas. Si quieres el C, resta. Entonces, como nos interesa el C, ya habíamos determinado que lo que nos interesa es el C. Vamos a restar, ¿ya, chicos? Vamos a restar. Restamos. Al momento de restar A menos A nos estaría quedando 0, ¿ya? Y C menos C estaría quedando menos por menos sería más. C más C sería igual a 2C. Entonces restando acá nos estaría quedando 2C. Y acá restas 12 menos 2, te estaría quedando 10. 10, estamos restando, ya chicos, no se olviden. Entonces el 10 se divide entre 2, te quedaría que C vale 5. ¿Ya? Y lo que nos piden es A más 2. Lo que nos están pidiendo es A más 2C. A más 2C, ya que lo vamos a expresar así, como A más C más C. ¿Ya? Y esto lo reemplazas, el A más C, lo reemplazas por 12. A más C vendría a ser 12. Y el C, ya lo hemos hallado, es 5, ¿no? Esto de acá es 5. 12 más, 12 más 5 daría como resultado 17. Esa sería la solución para el ejercicio en las alternativas. Entonces, la respuesta. Muchachos, muy bien, Yamil. Muy bien, aquí también Camila. También muy bien. Diana. Rosemary también había dado su respuesta. Lady Laura. Andrea Amanda. Alanis Gabriela. Muy bien, Orlando, que fue el primero que hace ratazo y había dado su solución. Muy bien, muchachos. Esa sería la respuesta. Ahí hemos dejado unos segundos también, si en caso quieren hacer la captura. Pasamos a la siguiente, la número 5. En la número 5 dice, en una sustracción, si se triplica el minuendo y se le suman 50 unidades al sustraendo, la diferencia aumenta en 110 unidades. ¿Cuál es la suma de cifras del minuendo? Es lo que nos están preguntando. Suma de cifras del minuendo. Entonces, partimos de lo que es conocido por nosotros, chicos. Minuendo menos sustraendo sería igual a la diferencia, ¿ya? Es la ecuación de la sustracción. Ya, dice, si se triplica el minuendo y se le suma 50 unidades al sustraendo, la diferencia aumenta en 110 unidades. Se triplica el minuendo, quiere decir que el minuendo que está acá, representado como m, va a quedar multiplicado por 3. Aquí tendríamos 3 veces el minuendo, ¿ya? Menos, dice el ejercicio, primero dice se triplica el minuendo. Ya hemos multiplicado el minuendo por 3. Luego dice se suma 50 unidades al sustraendo. Bien, chicos, entonces el sustraendo es ese, se le suma 50 unidades. Ya, pero ojo, lo estoy colocando entre paréntesis porque antes del sustraendo hay un signo menos. Ese signo menos afecta a todo lo que va luego. Es decir, va a afectar a 50 también. Tengan mucho cuidado, ya, chicos. Ya, entonces, ¿qué ocurre con la diferencia? La diferencia queda aumentado en... La diferencia aumenta en 110 unidades. La diferencia aumenta en 110 unidades. Entonces, al inicio teníamos D, aquí vamos a tener D más 110. ¿Está bien? Ya, muchachos, entonces vamos a operar un poquito. Aquí tendríamos 3 veces el minuendo, eso no lo tocamos, queda ahí. Como dijimos, este signo afecta a lo que va luego, ¿ya? Por eso hemos puesto el paréntesis, para que no haya error. Entonces aquí te quedaría menos S, menos 50,
menos 50 va a dar como resultado la diferencia más 110. Ya, y lo que vamos a hacer es pasar lo que está con signo negativo al lado derecho, pasa con signo positivo, ¿ya chicos? Este D queda ahí, el sustrayendo pasa a la derecha con signo positivo, y el 50 que está con signo negativo pasa a la derecha con signo positivo, ¿ya? Recuerda que de acá, muchachos, podemos despejar el minuendo. Minuendo vendría a ser igual a sustrayendo más la diferencia. ¿Está bien? El sustrayendo pasa para el otro lado con signo cambiado. Esto ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Entonces, el sustrayendo pasa para el otro lado con signo cambiado, ¿ya? Y aquí vamos a reemplazar justamente, ¿ya, chicos? Mira, aquí tenemos diferencia más sustrayendo, esos dos sumados da como resultado el minuendo. Así que cambiamos esto por minuendo, ¿ya? Entonces aquí tendríamos 3 veces el minuendo es igual a, quedaría así, minuendo más 110 más 50 sería 160, ¿ya? Entonces el minuendo pasa a restar. Aquí tendríamos el doble del minuendo es igual a 160. Y el minuendo entonces, el 2 pasa a dividir, quedaría como 80, ¿ya? Entonces ya tenemos el minuendo. Lo que nos piden es la suma de cifras. Entonces la suma de cifras daría como resultado 8 nada más, ¿no? Porque la otra cifra es 0, ¿no? La suma de cifras, ¿ya? Suma de cifras sería 8. En las alternativas, entonces, amorcito respuesta final, ¿ya? Muy bien, Yamil. Por acá, Marta también, Lady Laura, Enoch, Steven, Alanis Gabriela. Muy bien, chicos. Muy bien, chicas. Esa es la solución para la pregunta número 5, ¿ya? Ahora pasamos a la 6. En la número 6 dice si al número ABC se le resta el número CBA. En el resultado se observó que la cifra de las unidades era el doble de la cifra de las centenas. ¿Ya? Entonces dice, hay el máximo valor de A por B por C. Pues nos están dando de dato la diferencia de estos dos numerales, ¿ya, muchachos? A ABC numeral se le restó CBA numeral. Tenemos esta resta, ABC numeral ya, entonces estamos restando estos dos numerales, chicos, y la diferencia no te dan de dato. Vamos a representarlo así, momentáneamente vamos a representarlo como x, y, z, ¿ya? X, y, z numeral, pero nos están indicando en el ejercicio, nos están indicando que la cifra, en esa diferencia se observó que en la diferencia la cifra de las unidades era el doble de la cifra de las centenas. ¿Cuál es la cifra de las unidades? La cifra de las unidades es el z, ¿ya? La cifra de las unidades vendría a ser el z. El z entonces vendría a ser el doble de la cifra de centenas. ¿Cuál es la cifra de centenas? El x. Z vendría a ser el doble de x, ¿ya? Entonces vamos a, en vez de colocar z, vamos a colocar 2x.
Entre paréntesis porque es una sola cifra, ¿ya? Mucho cuidado ahí, colocas entre paréntesis para indicar que es una sola cifra, ¿no? Bueno, entonces si lo planteamos así, ya nos olvidamos del Z. Así quedaría planteado, ¿ya, chicos? Entonces aquí se cumplen las condiciones para poder aplicar la propiedad, ¿no? La única propiedad que vimos en la clase de ayer es esta propiedad que se divide en tres partes, ¿no? La primera parte nos indica que la cifra del centro de la diferencia, esta cifra que está acá al centro, representada como Y, ya, entonces el Y toma el valor de 9, ¿ya? Esa es la primera parte de la propiedad. La segunda parte de la propiedad nos indica que si sumamos la primera cifra, si sumamos la primera cifra de la diferencia con la tercera cifra de la diferencia, la suma debe dar como resultado 9. Entonces, x más 2x va a dar como resultado 9. Pues ahí tendríamos que 3x vale 9, el x vale 3, ¿no, muchachos? Ya, de ahí obtenemos el resultado de x vale 3. Ya tenemos x, ya tenemos y. Ahora vamos a aplicar la tercera parte de la propiedad. Son tres partes en esta propiedad. La tercera parte nos dice que la primera cifra del minuendo, que en este caso es a, en este ejercicio está representado como a, menos la primera cifra del sustraendo, va a dar como resultado la primera cifra de la diferencia, que es el x, aumentado en 1, más 1. Ya, muchachos, y como ya tenemos el x igual a 3, reemplazamos, ¿ya? Aquí reemplazamos, en vez de x colocas 3 y a menos c vendría a ser igual a 3 más 1, ¿ya? Con lo cual a vendría a ser igual a c, el c que está acá a la izquierda pasa a la derecha con signo cambiado, más 4. ¿Sí, chicos? Esta es la ecuación que nos está quedando. Y esta ecuación lo vamos a pasar por acá para analizar cuál sería la solución o las posibles soluciones, ¿ya? De repente hay varias. Entonces a es igual a c más 4. Recuerda que la a es una cifra, por lo tanto es un número entero. Y por ser primera cifra va a ser mayor que 0, pero menor que 10, ¿no? Lo mismo estaría ocurriendo con 6, ¿ya, chicos? Es un número entero por ser cifra, mayor que 0, por ser primera cifra aquí no puede ser 0, mayor que 0 y menor que 10. Ya está, entonces muchachos, ¿qué hacemos aquí? A ver, fíjate, el primer valor de C que tomaría, si es mayor que 0, el primer valor sería 1. Cuando el C tome el valor de 1, al sumarle 4 te va a dar como resultado 5. El A tomaría el valor de 5. Entonces esa sería una primera solución, ¿ya? Otra solución sería cuando C toma el valor de 2, más 4, el A tomaría el valor de 6, ¿no? Otra solución sería A6 y C2, ¿no? Si C toma el valor de 3, le sumas 4, A tomaría el valor de 7. Si C toma el valor de 4, le sumas 4 y A tomaría el valor de 8. Si C toma el valor de 5, más 4, A tomaría el valor de 9. Y hasta ahí nada más, chicos. No habría más soluciones porque si el C vale 6, más 4 ya te daría 10 y el A no puede ser 10, ¿no? El A tiene que ser menor que 10. Ya, entonces, estas serían las soluciones. ¿Con cuál de ellas nos quedamos? Recuerda que al final lo que nos están pidiendo es el máximo valor de A por B por C.
Pues para obtener el máximo valor de ese producto necesitamos que cada uno de los factores tome su máximo valor. ¿Cuál sería ese máximo valor? Justamente el último resultado, ¿ya, chicos? Aquí el C está tomando el valor de 5 y el A está tomando el valor de 9. Entonces el máximo valor que puede tomar A sería 9. El máximo valor que puede tomar A sería 9. Y el máximo valor que puede tomar C vendría a ser 5, ¿no? Bueno, el producto también depende de B. En el caso de B, muchachos, B también es un número entero. Mayor o igual que 0, en este caso sí puede tomar el valor de 0, pero menor que 10. Entonces, como B es menor que 10, el máximo valor de B vendría a ser 9. ¿Ya, chicos? De aquí obtenemos el máximo valor de A y C. Y el máximo valor de B vendría a ser 9. ¿Ya? Entonces lo que nos piden es el producto. Sería 81 por 5, te estaría quedando 405. 405 entonces sería la solución final para este ejercicio. ¿Ya, muchachos? Entonces en las alternativas, enanito estaría quedando como respuesta final. Muy bien, muy bien, ¿no? Muy bien, Alexander. Diana Paola, Marta Rosa, Lady Laura, Andrea Amanda, por aquí también Ia había dado su respuesta. Muy bien, muchachos. Pasamos a la número 7, ¿ya? Dice el ejercicio número 7, un número de 3 cifras que restado de su complemento aritmético da como resultado 286. 286. Un número de 3 cifras lo podemos representar así, ¿no? Se entiende que estamos en el sistema decimal, ¿no? No te especifican nada, entonces consideraríamos el sistema decimal. Ya, ahora dice restado de su complemento aritmético, y aquí un pequeño detalle, dice de su complemento aritmético, ¿ya? Es decir, del complemento aritmético de ese número le vamos a restar justamente el número, ¿ya? Quedaría planteado así entonces el dato. Del complemento aritmético de ese número. El complemento aritmético de ese número lo podemos representar así. Ya, de este complemento aritmético restamos el mismo numeral. De ese complemento aritmético restamos ese numeral y nos va a dar como resultado 286. ¿Ya? Así quedaría planteado el dato. ¿Ya, muchachos? Ahora, en la clase de ayer vimos lo que es complemento aritmético. Hay dos maneras de llegar al complemento aritmético, definición y método práctico. ¿Ya? La definición se aplica siempre, se puede aplicar siempre, el método práctico en algunos casos no. ¿Ya? En este caso no se puede aplicar método práctico porque justamente al complemento aritmético le está restando el numeral, recién ahí obtenemos 286. Si no estuviera este dato, por ejemplo, si no estuviera este dato, ahí sí bien podrías aplicar el método práctico. ¿Ya? Sí, hay ejercicios donde se puede aplicar a ambos, no va a resultar mayor diferencia. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar aquí la definición, ¿ya, muchachos? Este numeral representa un número de 3 cifras. Entonces, ¿cómo hallamos el complemento aritmético de un número de 3 cifras?
Sería 1000 menos ABC numeral, ¿no? 1000 menos ABC numeral. Así estaría quedando, ¿ya, chicos? Esto todavía restado con ABC numeral va a dar como resultado 286. Y te das cuenta que nos está quedando una sola incógnita, que sería el numeral ABC. ¿Ya? De ahí podemos despejar el valor del numeral ABC, ¿ya? El 1000 queda acá. El 286 pasa a restar. Y por otro lado estaría quedando el numeral ABC más el numeral ABC. Y entonces aquí restando te daría como resultado 714. Y ABC numeral más ABC numeral, esto es como sumar X más X, ¿no? Términos semejantes, te quedaría el doble de X, ¿no? En este caso estaría quedando el doble de ABC numeral. Y el 2 pasa a dividir. Y el ABC numeral tomaría el valor de 357. Muy bien, Alanis, la respuesta. Justamente Alanis la respuesta. Muy bien. Alexander también. A ver si alguien tiene la captura de la 6, si desea puede compartirlo. Muy bien, Steven, Ian, Lady Laura. En todo caso, a ver, hagan la captura de este ejercicio, chicos. Muy bien, Enoch también. Y para que puedan hacer la captura del anterior, retrocedemos, ¿ya? Aquí está el ejercicio número 6. Ok, Maricela. Como escribiste un GR, me pareció raro. Ya, a ver, la siguiente. Estamos en la 8, espero que ya hayan hecho la captura, chicos. Me avisan si falta de algún ejercicio, quieren hacerle captura para retroceder, ¿ya? A ver, en la número 8 dice ABC numeral menos CBA numeral da como resultado el numeral XY, X más 1. Además, nos indican que XY numeral más YX numeral da como resultado el numeral CB3. Determine la suma de A más B más C más X más Y. Ya, a ver, de dato primero, tenemos que el numeral ABC menos el numeral CBA da como resultado el numeral XY, X más 1. Ya, recuerda que lo que está entre paréntesis es una sola cifra, ¿ya, chicos? Así que ahí tenemos un numeral de 3 cifras. La primera es X, la segunda es Y y la tercera es X más 1. Aquí lo que nos dan de datos es la resta. Entonces, se cumplen las condiciones para poder aplicar la propiedad, ¿no? Se cumplen las condiciones para poder aplicar la propiedad, ¿ya, muchachos? ¿Y cómo sería la propiedad? Recuerda, son 3 partes en la propiedad. Son 3 partes en la propiedad. La primera parte nos indica que la cifra del centro, que es el Y, la cifra del centro toma el valor de 9. Y vale 9. Ya. Entonces, bueno, sí va a resultar importante en este ejercicio porque al final lo que nos piden es el Y, el X, el A, el B y el C.
Bien, algunos ya tienen la respuesta, ya tienen su solución. Bueno, la segunda parte de la propiedad nos dice que las cifras extremas, que aquí vendrían a ser el x y el x más 1, ojo, ¿eh? El x más 1 es toda una cifra, ¿eh? Porque está entre paréntesis, es una sola cifra. Sería la tercera cifra. Entonces, esas dos cifras sumados van a dar como resultado 9. X más 1 va a dar como resultado 9. Eso es lo que nos dice la propiedad, ¿ya? Esa es la segunda parte de la propiedad. Bueno, ahí operando 2x más 1 sería igual a 9, 2x sería igual a 8, x vale 4. ¿Ya? Entonces, aquí despejando, chicos, el x tomaría el valor de 4. ¿Ok? Ya tenemos x, ya tenemos y. Estaría faltando a, b y c. Ahora, la tercera parte de la propiedad, muchachos. La tercera parte de la propiedad. La tercera parte de la propiedad nos dice que la primera cifra del minuendo menos la primera cifra de sustraendo va a dar como resultado la primera cifra de la diferencia aumentada en 1. Ya está, entonces aquí restamos a menos c es igual a x más 1. Ya muchachos, a menos c es igual a x más 1. Podemos reemplazar el valor de x, pero vamos a dejarlo pendiente esto. Por un instante vamos a dejarlo pendiente. Y vamos a tomar, dado que ya tenemos el x y el y, vamos a tomar el otro dato, ¿ya? Esta tercera ecuación lo vamos a dejar pendiente. Sí podemos reemplazar ahí el valor de x, pero bueno, lo dejamos pendiente por un instante, ¿ya muchachos? Fíjense acá, tenemos de dato que el numeral xy más el numeral yx da como resultado el numeral cb3. cb3, ¿ya chicos? Entonces recuerda que ya tienes el valor de x y de y. Ya, el x vale 4 y el y vale 9. X vale 4, y vale 9. Quiere decir que el numeral xy vendría a ser 49 y el numeral yx vendría a ser 94. Entonces cuando sumas 94 más 49, aquí te va a dar como resultado 143. 143. 143, ¿ya chicos? Entonces ya tenemos, así ya tenemos el valor de c, que vale 1, y también tenemos el valor de b. El b vale 4. Ya, entonces ya tenemos b, ya tenemos c. Estaría faltando el valor de a, ya muchachos. Y el valor de a lo vamos a hallar al reemplazar los valores de x y de x y de c en esta ecuación. Ya. Entonces tenemos aquí la ecuación. Tenemos la ecuación que a menos c es igual a x menos 1, ¿no?
Vamos a reemplazar el c igual a 1 y el x igual a 4. ¿Ya? Entonces aquí en vez de c colocas 1, en vez de x colocas 4. ¿Ya? Entonces tendríamos que a menos 1 es igual a 4 más 1. Esto da 5, el 1 pasa a sumar, te quedaría 6. Vale 6. Ya está, ya tenemos los 5 valores, chicos. Nos piden la suma. A más b más c, más x más y, 24 sería la respuesta, ¿no? 24, entonces, solución final para el ejercicio número 8. Muy bien, Diana. Marta Rosa, muy bien. Yamir, muy bien ahí. Andrea Amanda. Camila Gabriela. Ian Sebastián. Lisette Alexa. Lady Laura. Muy bien, Steven, Enoch, Alexander. Alanis Gabriela. Bueno, Alanis ya había dado su respuesta hace un montón de tiempo. Ya, chicos, bueno, mil disculpas, nos hemos pasado. Y ya quedará pendiente los dos últimos ejercicios para que lo puedan desarrollar y en caso hay alguna duda, consulta, mandan un mensaje o si no, les mando ahí algún apoyo para que puedan ir resolviendo los dos últimos, ¿ya? Nos ganó el tiempo, si no, fácil, hubiéramos resuelto los dos últimos ejercicios, ¿ya, chicos? Así que un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias a todos, felicitaciones, han estado practicando muy bien. Sigan por